El rugido de los aviones en el aeropuerto de El Prat era un zumbido constante, un sonido que normalmente me evocaba vacaciones y escapadas. Hoy solo era ruido de fondo para el silencio atronador que resonaba en mi cabeza. Mi maleta, azul y práctica, estaba a mis pies. Había revisado 3 veces la puerta de embarque, 47. La misma que me había enviado Carlos por mensaje ayer. No te preocupes, cariño, yo imprimo todos los boletos. Solo llega a tiempo. Pero en la pantalla, junto al vuelo IB 684 con destino a Malé, Maldivas, una palabra parpadeaba cruelmente: embarcado. Cerrado. Finalizado. Rebusqué en el bolso, las manos un poco temblorosas pero secas. No lloraría. No aquí. Encontré el sobre de papel craft que Carlos me había dado al salir de casa. Ábrelo cuando estés en la puerta, había dicho con un beso rápido en la mejilla, su teléfono sonando con algún asunto urgente, como siempre. Dentro, no había un billete de avión. Había 2 cosas: un folleto brillante de un resort en Maldivas, con fotos de aguas turquesas y bungalows sobre el agua, y una hoja de bloc rayada, con la letra apresurada de mi marido. Martina, lo siento. Necesitamos un tiempo en familia, solo nosotros. Tú, no encajas en este viaje ahora. Es complicado. Usa la tarjeta de crédito secundaria para lo que necesites. Nos vemos en 2 semanas. Carlos. Leí el mensaje 4 veces. La sangre pareció dejar de circularme por las venas, reemplazada por un hormigueo glacial. Solo nosotros. Su familia. Los Mendoza. Carlos, su madre Isabel, su hermana Adriana con su marido y los niños, el primo Javier. Todos. Menos yo. Su esposa de 12 años. Miré mi teléfono. Un mensaje de Carlos, enviado hacía 20 minutos, cuando yo ya estaba en el taxi rumbo al aeropuerto: Martina, esto es más difícil de lo que crees. Necesitamos este tiempo a solas, como familia. No me llames. Te explicaré a la vuelta. No llamé. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono hasta que los nudillos palidecieron. Respiré hondo, el aire cargado de queroseno y despedidas. Recogí mi maleta, el rodaje golpeando el suelo con un ritmo firme y decidido que contrastaba con el caos interior. Giré y me alejé de la puerta 47, de las familias riendo y los viajeros con sueños de playa. No me pertenecían. El trayecto de vuelta a nuestro piso en el barrio de Sarriá, en taxi, fue un borrón. Observé Barcelona pasar por la ventana, una ciudad que de repente parecía extraña y hostil. El taxista farfulló algo sobre el tráfico, pero sus palabras eran solo sonidos sin significado. La llave giró en la cerradura con su familiar chirrido. Empujé la pesada puerta de roble y el silencio me golpeó como una ola. Un silencio vacío, muerto. No el silencio cómodo de un hogar desocupado por unas horas, sino el de un lugar saqueado. Caminé por el amplio salón, los tacones haciendo eco en el parquet. Algo faltaba. El cuadro de Miró que habíamos comprado juntos en una subasta, el que a Carlos nunca le gustó pero que a mí me encantaba, había desaparecido de la pared, dejando un rectángulo de pintura más clara. Fui al comedor. El servicio de plata de la abuela de Carlos, que Isabel siempre dijo que era un patrimonio de la familia, tampoco estaba en la vitrina. Corrí escaleras arriba hacia el dormitorio principal. Los armarios de Carlos estaban abiertos, medio vacíos. Había tomado sus trajes más caros, los relojes. Mi joyero, colocado en el tocador, estaba abierto y vacío. Mis pocas joyas buenas, el collar de perlas que me regaló mi difunta madre, los pendientes de diamantes de nuestra boda, todo se había esfumado. Solo quedaban las bisuterías. En el estudio de Carlos, el ordenador portátil había desaparecido. Los cajones de su escritorio estaban abiertos, revueltos, vacíos de documentos importantes. Sentí un nuevo golpe en el estómago. Bajé a la bodega, una pequeña habitación climatizada donde guardábamos algunos vinos y la caja fuerte empotrada en la pared. La puerta de la caja fuerte estaba entreabierta. Dentro, solo polvo y el vacío. Los pasaportes sobrantes, algunos euros en efectivo para emergencias, los certificados de acciones que tenía a mi nombre, los títulos de propiedad del piso, todo había volado. Regresé al salón, las piernas débiles.
Me dejé caer en el sofá, el mismo donde nos habíamos besado 1000 veces, donde habíamos planeado futuros que ahora parecían una burla cruel. El frío del vacío se instaló en mis huesos. No eran solo unas vacaciones. Esto era un despojo. Una evacuación planificada. Miré el folleto de Maldivas que aún apretaba en la mano. En la última página, con letra de Adriana, reconocería esa cursiva afectada en cualquier parte, alguien había escrito: te lo estás perdiendo, Martina, el paraíso es solo para los que saben valorarlo. Mandando un beso. Un escalofrío me recorrió la espalda. No eran palabras de consuelo. Eran un cuchillo retorcido. Cerrando los ojos, dejé que la fatiga, la conmoción y una rabia que empezaba a hervir muy dentro me vencieran. No lloré. Me levanté, subí a la cama deshecha, ni siquiera se habían molestado en tenderla, y me envolví en el edredón, que aún olía a la colonia de Carlos. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, mirando al techo. El día se convirtió en noche. Los ruidos de la ciudad llegaban amortiguados. Finalmente, el agotamiento total ganó. Me dormí. Y seguí durmiendo. Un sueño pesado, sin sueños, un letargo que era un refugio temporal de la realidad. Dormí a través del timbre del teléfono, de los mensajes que empezaron a llegar al segundo día, de la luz del sol que entraba y salía por la ventana. 3 días. 72 horas de desconexión forzada, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio y el de ellos, en alguna playa de arena blanca, presumiblemente brillaba. El despertar del tercer día fue violento. La luz de la tarde me golpeó los ojos como un látigo. El hambre y la sed eran entidades físicas que me retorcían el estómago y me secaban la garganta. Me arrastré hasta la cocina. La nevera estaba casi vacía, salvo por una botella de agua y un yogur caducado. Bebí directamente de la botella, el líquido fresco aliviando la sequedad. Fui entonces cuando el teléfono, cargado de nuevo tras días agotado, estalló de vida. No era una llamada, sino una cascada de notificaciones, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, alertas de redes sociales, y sobre todo, llamadas perdidas. La pantalla mostraba un número aterrador: 999 llamadas perdidas. La mayoría eran de Carlos. Otras de números desconocidos, algunos con el prefijo de Maldivas. También había decenas de mensajes, cada vez más frenéticos. Los primeros, de Carlos: Martina, contesta. Necesitamos hablar de la tarjeta. Luego, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Eso casi me hizo reír, con amargura. Y luego, la ira: contesta el maldito teléfono. Los más jugosos eran del grupo de WhatsApp, Familia Mendoza, del que, me di cuenta de un vistazo, ya había sido eliminada. Pero las notificaciones de preview eran reveladoras. Isabel, mi suegra, Carlos, esto es inaceptable. Ella está haciendo una escena. Adriana, seguro está de juerga con el dinero que nos quiere robar. Y Javier, el primo: chicos, calma. Algo no cuadra. Ignoré todo. No estaba lista. En cambio, encendí mi tablet y accedí a la banca online de nuestro banco familiar, el Banco del Sol. Carlos y yo teníamos una cuenta conjunta para gastos de la casa, ahorros, y nuestras cuentas personales. Mi corazón dio un vuelco al ver el saldo de la cuenta conjunta: 48,50 euros. Hace 2 semanas, había poco más de 285,000 euros, los ahorros de una vida, gran parte de ellos provenientes de la venta de mi anterior negocio. Con manos que ahora temblaban de verdad, abrí el historial de movimientos. Y allí estaba. El día antes de su partida a Maldivas, una transferencia única de 280,000 euros a una cuenta a nombre de Adriana Mendoza López. Justificación: gestión familiar, inversión. Un sonido entre un gemido y un gruñido escapó de mis labios. ¿Inversión? ¿Inversión en qué? ¿En cócteles con sombrillitas y masajes en la playa? Revisé mi cuenta personal. Tenía mi sueldo como copropietaria del restaurante La Cazuela, unos 2,000 euros al mes, y unos ahorros modestos de 5,000 euros. Estaban intactos. La tarjeta de crédito secundaria que Carlos mencionaba en la nota tenía un límite de 3,000 euros. Era la migaja que me dejaban. Necesitaba ayuda profesional.
Recordé a Lucía Fernández, una amiga de la universidad que ahora era subdirectora de la oficina central del Banco del Sol. No éramos íntimas, pero siempre hubo respeto. La llamé a su móvil personal. Contestó al segundo tono. Martina, Dios mío, hace siglos, ¿qué tal? Lucía, necesito ayuda. Y es urgente y confidencial, ¿puedo confiar en ti? Su tono se volvió serio al instante. Por supuesto. Habla. Le resumí la situación en frías y claras palabras, la nota, el vacío del piso, la transferencia. Hubo un silencio escandalizado al otro lado de la línea. Madre mía, Martina, eso es una salvajada, ¿tienes acceso online? Sí. Acabo de ver la transferencia a Adriana. Dame el número de cuenta conjunta y tu DNI. Voy a acceder desde aquí al sistema con permisos de auditoría. No te preocupes, es legal si tengo tu autorización. Necesito ver el rastro completo. Se lo di. Escuché el tecleo rápido de su teclado. Vale, veo la transferencia a Adriana. Esa cuenta está en las Islas Caimán. Un paraíso fiscal, Martina. Pero eso no es todo. Su voz se tornó sombría. Hay movimientos anteriores. Durante los últimos 8 meses, transferencias periódicas más pequeñas, de 5.000, 10.000 euros, desde la cuenta conjunta a una cuenta en Liechtenstein a nombre de C. Mendoza Holdings. Y otras desde tu cuenta personal, de las que tal vez no te diste cuenta porque eran retiros en efectivo o pagos con tu tarjeta asociada que Carlos luego compensaba con ingresos falsos. Él tenía tus claves, ¿verdad? Sí, susurré. Sentía como el suelo se abría bajo mis pies. No era solo el viaje. Era un expolio sistemático. Y hay más, continuó Lucía. El día de la gran transferencia, también se solicitó un aumento del límite de la tarjeta de crédito principal de Carlos al máximo, 50.000 euros. Y se usó. Completo. En el resort, Paraíso Azul, de Maldivas. Mientras Lucía hablaba, abrí por inercia Instagram. El perfil de Adriana, público y lleno de filtros, era un diario de su paraíso. Una foto de grupo en la piscina infinita, Carlos, Isabel, Adriana y su familia, Javier, todos sonriendo con cócteles. Adriana con un nuevo bolso de diseñador. Isabel posando con lo que parecía un collar de coral nuevo y caro. Carlos, bronceado y relajado, con el brazo alrededor de los hombros de su madre. No mío. Nunca más mío. La descripción de Adriana en la última foto, un atardecer espectacular, decía, la familia lo es todo. Y cuando al fin te liberas de lastres, el viaje es aún más dulce. Almohadilla familia primero, almohadilla bendecida, almohadilla Maldivas Paradise. Martina. La voz de Lucía me trajo de vuelta. ¿Estás ahí? Sí. Lucía, ¿puedes enviarme por correo un informe oficial de todo esto? Con los sellos del banco. Lo haré ahora mismo. Y Martina, congela todo lo que puedas. Ahora. Colgué. No eran solo lastres de los que se habían liberado. Era de mí. Y ahora, yo también me liberaría. Pero primero, tenía que asegurarme de que su paraíso tuviese un precio. Un precio muy, muy alto. El bufete de Pablo Ruiz ocupaba el último piso de un elegante edificio modernista en el Paseo de Gracia. Las vistas a la Pedrera eran impresionantes, pero yo solo veía números en columnas, transferencias y el rostro satisfecho de Carlos en las fotos de Instagram. Pablo, recomendado por Lucía, era un hombre de unos 50 años, impecablemente trajeado, con una calvicie incipiente y ojos astutos que no perdían detalle. Le tendí la impresión del informe bancario que Lucía me había enviado. Lo leyó en silencio, pasando las páginas con una lentitud deliberada. De vez en cuando, emitía un leve que no revelaba nada. Señora Mendoza. Martina, si me permite, comenzó, dejando el informe sobre la mesa de roble pulido. Esto es más que una simple solicitud de separación de bienes. Esto es apropiación indebida, fraude, y una flagrante violación de la sociedad de gananciales. Y es premeditado. Muy premeditado. ¿Qué puedo hacer? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía.
Primero, lo urgente. Con el poder notarial que tiene como cotitular, puede cancelar las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas. Incluso la principal, aunque esté a su nombre. Existe un evidente riesgo de uso fraudulento. Segundo, solicitaremos al juzgado de guardia una medida cautelar para congelar la cuenta de su hermana política en Caimán y la de C. Mendoza Holdings, en Liechtenstein. Con este informe, tenemos fundamento. Y tercero, iniciaremos el proceso de divorcio con demanda por deslealtad conyugal y solicitud de embargo preventivo de todos los bienes de Carlos Mendoza, incluida su parte del restaurante. ¿La cazuela? El restaurante era mi otro bebé, el negocio que abrí con mi propio dinero y esfuerzo, y al que Carlos se unió después como inversor, con dinero que, ahora sospechaba, era en parte mío. Sí. Es un activo ganancial clave. Si podemos demostrar que usó fondos conjuntos para su parte de la inversión, o que ha estado desviando beneficios, es terreno pantanoso para él. Pablo sonrió, una sonrisa fría y profesional. Ahora, necesito que me autorice a actuar. Estaba firmando los documentos de representación cuando mi teléfono vibró. Un número internacional. Maldives. Lo mostré a Pablo. Él asintió. Conteste. Póngalo en altavoz. Y no pierda la calma. Deslicé el dedo por la pantalla. Diga. Por fin, coño. La voz de Adriana, chillona y cargada de estática, llenó la lujosa oficina. Sonaba a cólera y a pánico mal disimulado. ¿Qué diablos estás haciendo, Martina? Carlos está fuera de sí y las tarjetas no funcionan y estamos en medio de la nada, en un resort carísimo, y no podemos pagar ni un maldito café. Pablo me hizo un gesto para que continuara. Me recliné en la silla. Hola, Adriana. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está el paraíso, tan dulce como en las fotos? No me tomes el pelo, gritó ella. ¿Has cancelado las tarjetas? Eres una ingrata. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Después de que Carlos te sacara de tu mediocridad. La mediocridad en la que tenía un restaurante y ahorros, Adriana. Ahorros que ahora están en tu cuenta en las Islas Caimán, inversión familiar, ¿dices? Hubo un silencio. Luego, su voz bajó, se volvió venenosa. Ese dinero siempre fue de los Mendoza. Tú solo fuiste, un vehículo. Una fachada. Carlos lo merece todo. Él es el heredero. Tú nunca fuiste de los nuestros. Nunca serás suficiente. No mereces ni un céntimo de la fortuna familiar. No había ninguna fortuna familiar antes de que yo vendiera mi primer negocio, Adriana, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Y parece que el paraíso se paga en efectivo. Les recomiendo que busquen un cajero. O que pidan ayuda a la embajada. Debes ser embarazoso. Eres una perra, te arrepentirás de esto. Cuando volvamos. Cuando vuelvan, la interrumpí, tendrán que hablar con mi abogado. Buenas tardes, Adriana. Colgué. Mis manos temblaban ligeramente, pero una sensación de poder, pequeño y amargo, me recorría. Pablo asintió, satisfecho. Excelente. Una amenaza velada y una admisión implícita de conocimiento sobre los fondos. Útil. Tomó nota. Ahora, la parte más delicada. Necesito acceso a todo, correos electrónicos compartidos, la nube familiar, cualquier documento en el piso. ¿Cree que su marido pudo ser tan descuidado como para dejar rastros? Él se cree el más listo. Pero a veces la arrogancia nubla el juicio, dije, recordando la caja fuerte vacía pero no destruida, el ordenador portátil ausente pero quizás. Tiene una tablet antigua, un modelo viejo. Solía usarla para leer en la cama. Dudo que se la llevara. Puede que tenga cosas sincronizadas. Perfecto. Revísela. Y cualquier papel. Facturas, contratos. Todo. Se levantó. Martina, esto será feo. Muy feo. Su familia política no se rendirá sin luchar sucio. Ya han empezado la guerra, Pablo, respondí, levantándome también. Solo estoy devolviendo el fuego. Al salir del bufete, el sol de Barcelona me dio en la cara. Por primera vez en días, no me cegaba.
Iluminaba un camino claro, aunque lleno de espinas. Tenía un abogado, tenía pruebas, y tenía una rabia que empezaba a solidificarse en determinación de acero. El paraíso de los Mendoza estaba a punto de convertirse en su propia pesadilla. Y yo, desde el infierno en el que me habían dejado, iba a avivar las llamas. De vuelta en el piso, seguí el consejo de Pablo. Encontré la tablet vieja de Carlos cargada en un cajón de la mesilla de noche. Con la ayuda de un técnico informático recomendado por el abogado, un hombre joven y discreto que solo dijo, vaya tela, cuando le expliqué la situación, desbloqueamos el dispositivo. Carlos, confiado, había usado la misma contraseña para todo, el nombre de su primer perro, Thor. Patético. La tablet era una mina de oro. Correos sincronizados de una cuenta que no conocía, dirigida a cmendozaholdings@gmail.com. Docenas de mensajes con un contable de dudosa reputación, discutiendo la optimización patrimonial y la protección de activos ante una posible separación. Fechados desde hack más de un año. También había borradores de contratos de venta de su parte de La Cazuela a un tal Diego López, mi socio. El corazón me dio un vuelco al ver el nombre. Diego. Mi amigo de toda la vida, o eso creía. Pero lo más jugoso estaba en la carpeta de notas. Un listado meticuloso, como un inventario de saqueo, cuenta Caimán, Adriana, seguro. Liechtenstein a salvo. Propiedad piso Sarria hipoteca al 80%, valor a declarar bajo. Y una nota que me heló la sangre, Silvia apartamento en el Eixample pagado. Esperar a que esto pase. Silvia. Un nombre. Una mujer. La pieza que faltaba en este puzzle de traición. Mientras procesaba esto, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. De Javier, el primo. No del grupo familiar, sino uno privado. Era un mensaje largo y torturado. Martina, soy Javier. Sé que no tienes motivos para confiar en mí. Estoy aquí, en este resort de mierda, y todo es un infierno. Carlos está como una fiera, Adriana no para de llorar e Isabel echa la culpa a todo el mundo menos a su hijo dorado. He oído cosas que me hacen sentir asco. Carlos no solo se llevó el dinero. Lleva meses planeando esto. Tiene a alguien más, Martina. Una mujer llamada Silvia. Tiene contactos, es peligrosa. Él iba a pedir el divorcio a la vuelta, alegando que tú eras una gastadora compulsiva y que habías puesto en riesgo el restaurante. Tenía informes falsos del contable. Iba a quedarse con todo, dejándote con deudas. Lo de Maldivas era la tapadera final. Gastar hasta el límite para justificar después que el dinero se fue en caprichos de la familia. La transferencia a Adriana era para protegerlos de ti. Me siento fatal por no haber dicho nada antes. Pero tengo miedo de Carlos, y de esa Silvia. Cuando vuelvan, si es que pueden volver, porque el hotel amenaza con echarlos, van a ir a por ti. Cuidado. No hace falta que contestes. Solo, cuídate. Leí el mensaje 3 veces. Confirmaba todas mis sospechas y añadía una capa siniestra, Silvia. Contactos. Peligrosa. No era solo una amante, era una cómplice con dentadura. En ese momento, Pablo me llamó. Martina, he presentado la solicitud de medidas cautelares. Y he contactado a la dirección del resort, Paraíso Azul. Les he informado, con copia a la Embajada Española en Maldivas, que las tarjetas usadas para la reserva están siendo investigadas por posible fraude y que cualquier extensión de crédito a esa familia será bajo su propia responsabilidad. Les he adjuntado el auto judicial de congelación de activos. Pude imaginarlo. El gerente del resort, educado pero firme, pidiéndole a Carlos que se pasara por recepción. La escena de pánico, la incredulidad, la ira. Carlos intentando llamar a su banco, descubriendo que sus cuentas estaban bloqueadas. Adriana, histérica. Isabel, tratando de imponer una autoridad que se desvanecía en el aire húmedo del trópico. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora, esperamos. Y nos preparamos para el contraataque. Necesito que vayas al restaurante. Habla con Diego. Actúa con normalidad, pero trata de sonsacarle algo. Si está en connivencia con Carlos,
puede que, bajo presión, cometa un error. La cazuela olía a azahar y marisco fresco, como siempre. Era un lugar acogedor, de paredes de piedra vista y mesas de madera noble. Mi refugio. O lo había sido. Diego estaba detrás de la barra, contando caja. Al verme, su sonrisa fue amplia, pero no llegaba a sus ojos. Martina, yo hombre, por fin. Carlos me dijo que estabais todos de viaje, algo familiar, ¿no? Su tono era demasiado casual. Algo así, dije, apoyándome en la barra. Un viaje inesperado. Carlos se ha llevado a toda la familia. Menos a mí. La sonrisa de Diego se congeló. Ah, vaya. ¿Problemas? Podría decirse. Diego, necesito revisar los libros de cuentas de los últimos meses. Hay discrepancias con los ingresos que yo veo en mi cuenta. Él palideció ligeramente. Los libros, claro, pero ahora no es buen momento. El contable los tiene. El nuevo contable que contrató Carlos, ¿sabes? Un tal señor Valero. Muy eficiente. No conocía a ningún señor Valero, dije, manteniendo la mirada fija en él. Diego empezó a sudar. Bueno, Carlos pensó que era mejor centralizar, para optimizar. Martina, mira, quizás este no es el momento de hablar de negocios. Tú debes de estar afectada por lo del viaje. ¿Qué sabes tú del viaje, Diego?, pregunté, suavemente. ¿Sabías que Carlos planeaba irse con toda su familia y dejarme plantada en el aeropuerto? ¿Sabías que ha vaciado nuestras cuentas? Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran físicas. Yo, no sé nada de eso. Solo soy el socio. Carlos maneja la parte financiera, tú sabes. Yo me ocupo del día a día. ¿Y del apartamento en el Eixample, de Silvia? Esa fue la gota que colmó el vaso. Su rostro se descompuso por completo. No tengo ni idea de lo que hablas. Martina, estás muy alterada. Deberías irte a casa, descansar. Su reacción lo decía todo. Estaba metido hasta el cuello. Salí del restaurante sin decir nada más. Tenía la confirmación. Mi socio, mi amigo, era un traidor. Pero ahora lo sabía. Y en la guerra, conocer al enemigo es la mitad de la batalla. Esa noche, mientras imaginaba a los Mendoza durmiendo quizás en el suelo de un aeropuerto maldivo o en una habitación de hotel pagada a último minuto con las monedas que llevaban en los bolsillos, recibí un último mensaje. De Carlos. Solo una línea, cargada de un odio que traspasaba la pantalla. Cuando pise Barcelona, te vas a arrepentir de haber nacido. No respondí. En lugar de eso, guardé la captura de pantalla. Cada amenaza, cada prueba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de lo que quedaba de mi vida. Un muro que ellos mismos estaban levantando, sin saberlo. Su paraíso había colapsado. Y su regreso a Barcelona sería el principio del verdadero infierno. La noticia de su regreso me llegó a través de un artículo de la prensa del corazón en mi teléfono, mientras desayunaba un café solo, amargo como mi humor. Familia Mendoza varada en Maldivas, escándalo financiero los deja sin hotel. El artículo, lleno de insinuaciones y citas de fuentes cercanas, detallaba cómo la distinguida familia había tenido que ser ayudada por la embajada para conseguir vuelos de vuelta tras una disputa contractual con el resort. Había una foto borrosa, tomada con zoom, de Carlos con cara de furia y cansancio, cubriéndose de los paparazzis en el aeropuerto de Malé, mientras Isabel intentaba mantener la dignidad con un pañuelo en la cabeza y Adriana parecía al borde de un ataque de nervios. Un pequeño triunfo, pero dulce. Pablo me llamó al instante. Han aterrizado. Prepárate. La fase de acoso va a comenzar. No abras la puerta a nadie. Y guarda todos los recibos de todo lo que gastes desde ahora, son gastos derivados del conflicto y pueden ser compensables. No tuve que esperar mucho. Las llamadas y mensajes se reanudaron, esta vez con una intensidad febril. Carlos ya no gritaba. Su tono era ahora gélido, cargado de una amenaza controlada. Martina. Has cometido un error monumental. Abre la puerta. Hablamos como adultos. ¿Ignorarme?
No te servirá de nada. Todo lo que tienes te lo debes a mí. A mi familia. El abogado con el que hablas no sabe con quién se está metiendo. Deja de jugar. Ignoré cada uno. En cambio, centré mis energías en dos frentes, la cazuela y la búsqueda de Silvia. Para lo primero, contraté a un auditor privado, recomendado por Pablo, para que examinara los libros con lupa. Para lo segundo, contraté a un detective discreto. Encuéntrame todo lo que pueda sobre una Silvia, posiblemente relacionada con Carlos Mendoza. Y sobre un tal Diego López, mi socio. Mientras tanto, la familia Mendoza se reagrupaba. Su siguiente movimiento fue predecible, pero no por ello menos agresivo. Una semana después de su bochornoso regreso, recibí una invitación formal, por correo certificado, a la celebración del 70 cumpleaños de Isabel en su ático de la Bonanova. El tono era glacialmente correcto, extendido por la familia Mendoza. Era una trampa, por supuesto. Un intento de arrinconarme en su territorio, bajo sus reglas, delante de su círculo social. Pablo me lo desaconsejó rotundamente. Es una locura. Es entregarte al lobo. Pero yo lo vi de otra manera. Era un campo de batalla. Y yo tenía, por primera vez, algo de artillería. Necesito enfrentarme a ellos en público, Pablo. Para que no puedan retorcer la narrativa después. Para que sus amigos, sus colegas, vean la grieta. Y para que sepan que no tengo miedo. El detective me dio su primer informe 2 días antes de la fiesta. Silvia se apellidaba Torrente. Tenía 35 años, era viuda de un empresario de la construcción con supuestos vínculos con el mundo del AMPA de los años 90. Ella había heredado una red de contactos turbios y una fachada de respetabilidad a través de un salón de belleza de lujo en el Eixample. Y, crucialmente, había sido la compradora, a través de una sociedad pantalla, del apartamento que Carlos había pagado. El dinero, según la trazabilidad que el detective esbozaba, parecía venir de transferencias desde la cuenta de Caimán de Adriana. Era un circuito cerrado de desfalco. La noche del cumpleaños llegó. Me vestí con un sencillo vestido negro de cóctel, elegante pero severo. Me puse las únicas joyas que me quedaban, unos pendientes de plata que fueron de mi madre. En el bolso, además del móvil y las llaves, llevaba un dossier con copias del informe bancario de Lucía y unas cuantas fotos clave impresas, incluyendo capturas de pantalla de los correos de la tablet sobre la venta de la cazuela a Diego. El ático de los Mendoza resumaba opulencia antigua, muebles pesados, cortinas de terciopelo, retratos de familia con marcos dorados. El aire olía a perfume caro y a canapés. Unos 50 invitados, la flor y nata de la burguesía catalana más rancia, charlaban y reían. Cuando entré, la conversación se apagó en una onda expansiva. Todos los ojos se clavaron en mí. Sentí la hostilidad como una bofetada. Carlos, junto a la chimenea, se puso rígido. Llevaba un traje que le quedaba holgado, había perdido peso. Su mirada era de puro odio. Isabel, con un vestido de seda color champán, frunció los labios en una línea delgada. Adriana, desde el otro lado de la sala, me lanzó una mirada que podía matar. Fue mi suegra quien se acercó primero, con una sonrisa de plástico que no llegaba a sus ojos. Martina. Qué valiente de tu parte venir. Su tono era condescendiente, diseñado para humillarme. Isabel. Feliz cumpleaños. 70 años. Toda una vida. Mi voz sonó clara y calmada en el silencio expectante de la sala. Carlos se plantó a su lado. ¿Qué haces aquí?, susurró, con rabia contenida. ¿Has venido a hacer más escándalo? He venido a felicitar a tu madre, dije, en voz lo suficientemente alta para que los cercanos oyeran. Y a aclarar algunos malentendidos. Sobre todo, el de que me quedé en el aeropuerto porque no encajaba en unas vacaciones familiares. Un murmullo recorrió la sala. Adriana se abrió paso. ¿A qué viene esto? ¿Quieres arruinar también la fiesta de mamá? Siempre tan dramática, Martina. Carlos te dijo que necesitábamos un tiempo, ¿no puedes respetar nada? Respeto los hechos, Adriana, repliqué, mirándola directamente. Como el hecho de que, el día antes de ese tiempo en familia,
Carlos transfirió 280.000 euros de nuestra cuenta conjunta a la tuya, en las Islas Caimán. O los más de 100.000 que ha ido desviando en los últimos meses a cuentas en Liechtenstein. El murmullo se convirtió en un rumor ahogado. Los invitados intercambiaban miradas de estupefacción y morbo. «Es mentira», gritó Adriana, su rostro congestionado. «Estás loca y celosa, ese dinero era de la familia. Para inversiones». «¿Inversiones en bolsos de Birkin y suites en Maldivas?», pregunté, sacando una foto impresa de su Instagram, donde posaba con el bolso nuevo. La mostré a los invitados más cercanos. «Y la inversión en un apartamento en el Eixample a nombre de Silvia Torrente, ¿es también parte del patrimonio familiar?». El nombre de Silvia hizo que Carlos palideciera. Isabel dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. «Cállate», rugió Carlos, perdiendo los estribos. «Sal de aquí ahora mismo, no tienes pruebas de nada». «Pero si las tengo», dije con tranquilidad. Saqué el dossier. Informes bancarios certificados. Transferencias. Correos electrónicos donde hablas de proteger activos de mí, tu mujer. Y un borrador de contrato de venta de tu parte de la cazuela, nuestro restaurante, a Diego López, que por cierto también está aquí, ¿no? Busqué con la mirada a Diego, quien estaba junto a la barra, bebiendo rápidamente una copa de whisky. Al oír su nombre, se atragantó. Isabel encontró por fin la voz, temblorosa de ira. «Eres una mujer desagradecida y ruin. Mi hijo te dio todo, te introdujo en esta sociedad, y tú le pagas con esta difamación pública, lárgate». Lo que Carlos me dio, Isabel, fue una puñalada por la espalda y una cuenta bancaria vacía. Y lo que yo le di a él fue mi trabajo, mi dinero y 12 años de mi vida. Ahora mi voz temblaba, pero de emoción contenida, no de miedo. Ustedes se fueron a Maldivas creyendo que me dejarían en la ruina y que volvería arrastrándome. Se equivocaron. Adriana, fuera de sí, vio un jarrón de porcelana de la dinastía Min, un feo ornamento que Isabel siempre presumía, en una consola cercana. Con un grito de rabia, lo agarró y lo estrelló contra el suelo, donde se hizo añicos con un estruendo atronador. «Toma tu escena, así como estás destrozando esta familia». El sonido de la porcelana rompiéndose congeló el momento. Todos miraron los pedazos en el suelo, y luego a Adriana, jadeante, con lágrimas de furia en los ojos. Fue el momento perfecto. Con una calma glacial, saqué la última hoja del dossier. Era una copia ampliada de la transferencia de 280.000 euros a su cuenta, con su nombre y el número de cuenta de Caimán claramente visibles. «Destrozar una familia no es decir la verdad, Adriana», dije, sosteniendo la hoja en alto para que todos la vieran. «Destrozar una familia es robarle a tu hermano y a tu cuñada. Es conspirar para dejar a la esposa de tu hermano en la calle. Esto solo son números. Y los números no mienten». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía cortar con un cuchillo. Las máscaras de respetabilidad se habían caído, mostrando la codicia y la podredumbre que había debajo. Vi la comprensión, el horror y, en algunos rostros, un deleite clandestino, aparecer en los invitados. Carlos ya no gritaba. Me observaba con una expresión nueva, una mezcla de odio y, por primera vez, de un atisbo de miedo. Había jugado su carta de la vergüenza pública y había perdido. Sin decir nada más, giré sobre mis tacones y caminé hacia la salida. El pasillo que atravesé parecía kilométrico, cargado con el peso de docenas de miradas. Pero mis pasos fueron firmes. Había entrado en la guarida del león y les había enseñado los dientes. La guerra ya no era secreta. Ahora era de dominio público. Y yo acababa de ganar la primera batalla, en su propio terreno. Al cerrar la puerta del ático detrás de mí, el sonido de la discusión que estallaba a mis espaldas, las voces de Isabel, Adriana, Carlos, superpuestas en un caos de acusaciones y llantos, fue la mejor música que había escuchado en semanas. Bajé por el ascensor, sola, pero ya no me sentía sola. Tenía la verdad de mi lado. Y era un arma más poderosa de lo que ellos jamás habían imaginado. La resaca de la fiesta de cumpleaños se materializó en forma de llamadas de periodistas de Crónica Social al día siguiente. Pablo las manejó con un escueto: «No hay comentarios, es un asunto privado en manos de abogados».
pero el daño para los Mendoza estaba hecho. El pequeño incidente familiar, del que hablaban con displicencia algunos columnistas, olía a escándalo mayor. Mi siguiente paso era la cazuela. No podía permitir que Carlos, a través de Diego, siguiera estrangulando mi otra gran pasión y fuente de ingresos. El auditor, un hombre meticuloso llamado Samuel, tenía resultados preliminares devastadores. Hay una doble contabilidad clara, Martina. Los ingresos reportados al fisco y a ti son un 40% inferiores a los ingresos reales. La diferencia se canalizaba a una cuenta a nombre de una sociedad, Gestión Gastronómica del Este, cuyo administrador único es Diego López. Y hay facturas infladas de proveedores, algunas de empresas fantasmas. ¿Y la venta de la parte de Carlos a Diego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es un documento preparado, pero no firmado. Según los estatutos de la sociedad civil que os constituye a los tres, cualquier venta de participaciones requiere el consentimiento unánime de todos los socios. Tú no has dado ese consentimiento. Si lo intentan, es nulo. Y además, añadió Samuel, hay transferencias regulares desde la cuenta de Gestión Gastronómica del Este a la cuenta personal de Carlos Mendoza. Él no solo se llevaba tu dinero de casa, también se llevaba los beneficios del restaurante que tú generabas. Era una traición en todas las direcciones. Tomé una decisión. Fui al restaurante a la hora de la siesta, cuando estaría vacío. Diego estaba en la oficina, revisando papeles con el ceño fruncido. Al verme entrar, su expresión fue un torrente de emociones, culpa, miedo, y finalmente, una actitud defensiva y agresiva. Martina, no deberías estar aquí. Después del espectáculo que montaste anoche. Cierra la puerta, Diego, dije, sin sentarme. Y deja de fingir. Lo sé todo. La doble contabilidad. Las facturas falsas. La sociedad, Gestión Gastronómica del Este. Las transferencias a Carlos. Él se quedó pálido. No sé de qué hablas. Esos son invenciones tuyas. Estás dolida y quieres arrastrar a todo el mundo contigo. Samuel Ruiz, el auditor, tiene todas las pruebas. Y mi abogado las tiene también. Así que tenemos dos opciones. Avancé un paso hacia el escritorio. Opción 1, te vas de aquí ahora mismo. Renuncias a tu parte de la sociedad a cambio de que no presente una denuncia por malversación, fraude fiscal y estafa. Te vas con lo que puedas llevarte en este momento, pero sin un céntimo más del restaurante. Estás loca, que estalló él, levantándose. Este restaurante es tanto mío como tuyo, yo lo he levantado contigo. Lo levantamos juntos, Diego, y tú me has estado robando a la espalda con mi marido. Mi voz retumbó en la pequeña oficina. La opción 2 es más sencilla. Llamo a la Guardia Civil ahora mismo y les muestro el informe del auditor. Verás qué rápido se pone interesante la Brigada de Delitos Económicos. ¿Y con tus antecedentes? ¿Antecedentes? No tengo antecedentes, dijo, pero su voz vaciló. No penales. Pero sí financieros. La quiebra de tu bar en Gracia no fue solo mala suerte, ¿verdad? Había irregularidades. Cosas que se archivaron porque pagaste a los acreedores con dinero que, me pregunto, ¿de dónde salió? Diego se derrumbó en la silla. Sabía que estaba acorralado. Carlos, me dijo que era temporal. Que tú estabas pasando por una crisis, que gastabas sin control, que había que proteger el negocio. Me dijo que era para el bien de todos. ¿Y le creíste, a un hombre que desvalijó a su propia mujer? Le lancé una mirada de desprecio. Eres aún más tonto de lo que pensaba. Tienes hasta mañana a mediodía para decidir. Si para entonces no has firmado el acuerdo de renuncia y desistimiento que mi abogado te enviará, empieza la opción 2. Salí de la oficina dejándolo hecho un guiñapo. No sentía pena. Solo un vacío frío donde antes había habido amistad y confianza. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Un número de tierra con prefijo de Barcelona. Martina Pérez, preguntó una voz masculina, anciana pero firme y con un acento castellano puro. Sí, ¿quién habla? Soy Antonio Herrera. Un viejo amigo de tu padre, Ramón. El nombre me golpeó como un rayo. Mi padre,
un honrado ingeniero de caminos, había muerto hacía 10 años. Hablaba a menudo de su amigo Antonio, un hombre de recursos, al que había conocido en sus primeros trabajos. Decía que Antonio había hecho de todo, y que tenía un archivo en la cabeza que daría miedo a más de uno. Nunca supe exactamente a qué se dedicaba. Antonio, claro. Mi padre me habló de usted. Y a mí me habló mucho de ti, niña. Me dolió no poder ir al funeral, estaba fuera. He seguido tu carrera, el restaurante, y últimamente, tus desgracias. Su tono era directo, sin rodeos. Los Mendoza están haciendo mucho ruido. Y el ruido atrae a moscas. He oído que una tal Silvia Torrente está muy interesada en los asuntos de tu marido. El corazón me dio un brinco. ¿Cómo sabe? Es mi negocio saber. Tu padre fue el hombre más recto que he conocido. Me salvó el pellejo en más de una ocasión, no con fuerza, sino con honor. Le debía favores. Ahora se los paso a ti. Hizo una pausa. Necesitas algo más que un abogado de trajes caros para lidiar con esta gente. Carlos se ha metido en un charco más profundo de lo que cree con esa mujer. Y su familia es un nido de víboras. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? Estoy en mi piso, empecé a decir. No es seguro. Si Carlos tiene llaves, y esa Silvia tiene los contactos que tiene. Ven a mi casa. Es discreta. Trae todo lo que tengas. Y a tu abogado, si quieres. Tenemos cosas que hablar. La dirección que me dio estaba en una calle tranquila y arbolada de Pedralbes, en una casa unifamiliar con jardín, nada llamativa pero impenetrable. Cuando llegué, Pablo a mi lado, había aceptado venir, intrigado y un poco alarmado. Antonio nos recibió en la puerta. Era un hombre alto, de espalda recta a pesar de su edad, con pelo blanco y unos ojos grises que lo veían todo. Nos hizo pasar a un estudio acogedor, con estanterías llenas de libros y un escritorio antiguo. Sin preámbulos, colocó sobre la mesa una carpeta marrón. Tu marido no es tan listo como cree, Martina, dijo Antonio. Ha estado usando a un notario, digamos, maleable, para ciertos documentos. Ese notario debe favores a gente que me debe favores a mí. Abrió la carpeta. Dentro había copias de varios documentos. Mi respiración se contuvo. Uno era un poder notarial amplio, otorgado por Carlos a nombre de Silvia Torrente, para gestionar todos sus bienes y negocios. Otro era un contrato de compraventa del piso de Sarriá, firmado por un supuesto comprador, con mi firma falsificada junto a la de Carlos. La fecha era posterior a su marcha a Maldivas. Es falsa, dije, señalando mi firma. Nunca firmé eso. Lo sé, dijo Antonio. Pero está notarizada. Para anularla, necesitas un perito calígrafo y un proceso, que lleva tiempo. Tiempo durante el cual podrían intentar forzar una venta. El tercer documento me dejó sin aliento. Era un informe médico psiquiátrico, fechado hace 6 meses, que me diagnosticaba a mí, Martina Pérez, con un trastorno bipolar no controlado y tendencias compulsivas gastadoras, firmado por un doctor del que nunca había oído hablar. Era la base para declararme incapaz y que Carlos se hiciera con el control total de todos los bienes. Esto es monstruoso, susurró Pablo, hojeando los documentos con incredulidad. Es un plan completo de despojo y desacreditación. Antonio asintió. Carlos pensó que con dinero y contactos podía hacerlo todo limpio. Pero se metió con la hija de Ramón. Y eso no me gusta. Sus ojos grises se posaron en mí. Estos documentos son tuyos. Úsalos con tu abogado. El notario ya ha sido persuadido para declarar que actuó bajo coacción. Y el doctor, añadió con un deje siniestro, está reconsiderando su diagnóstico desde que le mostré ciertas incongruencias en su historial. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no de miedo, sino de un enorme alivio. Por primera vez, no estaba sola luchando contra el sistema. Tenía un aliado en las sombras. ¿Por qué hace esto, don Antonio?, pregunté. Él sonrió, una sonrisa triste. Tu padre me ayudó cuando nadie más lo haría. Me dijo una vez, Antonio, la decencia es el último refugio. Él era decencia pura. Carlos Mendoza y sus amiguitos no saben lo que es.
Alguien tiene que recordárselo. Miró a Pablo. Abogado, ¿con esto puede hundirlos? Pablo, con una sonrisa que era puro filo, acariciaba los documentos como si fueran de oro. Don Antonio, con esto no los hundo. Los pulverizo. Al salir de la casa de Antonio, con la carpeta de documentos bajo el brazo, sentía que el viento había cambiado. Tenía las armas definitivas. La batalla legal estaba a punto de comenzar en serio. Y por primera vez, sabía que, por fin, iba a ganar. La calma que me había dado la carpeta de Antonio fue breve. Pablo se puso a trabajar de inmediato, presentando los documentos falsificados ante el juzgado como prueba de un plan de fraude y coacción premeditado. La notificación judicial debía llegar a Carlos en cuestión de horas. Yo, siguiendo el consejo de Antonio, pasé esa noche en su casa de Pedralbes. Era una fortaleza, cámaras, un sistema de alarma silencioso y, me dio a entender, ciertos contactos que vigilaban la calle. Dormí, por primera vez en semanas, un sueño profundo y sin interrupciones. Pero la arrogancia, como bien sabía, es ciega. Y Carlos, herido en su orgullo y acorralado por las acciones legales, decidió que la audacia era su mejor opción. Quizás pensó que yo, asustada, estaría escondida en mi piso. O quizás simplemente quería recuperar algo, cualquier cosa, para sentirse en control. A la mañana siguiente, regresé a mi apartamento en Sarriá con dos de los hombres de confianza de Antonio, Lucio y Víctor, tipos discretos con miradas que lo registraban todo, para recoger más ropa y algunos documentos personales. Mientras yo subía, ellos se quedaron en un coche discreto en la calle, vigilando. Al abrir la puerta, supe al instante que algo andaba mal. El aire estaba cargado, no con el olor a polvo y abandono de los días anteriores, sino con una colonia amaderada y cara que no era la mía. Y con el tenue aroma a tabaco negro de Silvia Torrente, que había olido en la ropa de Carlos meses atrás, cuando aún creía sus excusas sobre reuniones con clientes. No tuve tiempo de reaccionar. Desde el salón, surgió la figura de Carlos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su traje estaba arrugado, los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde estabas?, gruñó, avanzando hacia mí. Su voz era áspera, cargada de una ira que ya no intentaba disimular. Detrás de él, recostada en el sofá como si fuera suya, estaba Silvia. Era alta, delgada, con un estilo caro y agresivo, pelo negro liso como una capa, un vestido ajustado y unas piernas cruzadas que mostraban unos tacones de aguja que podían servir como armas. Su belleza era fría, calculadora. Me observó con la curiosidad despectiva con la que se mira a un insecto. Parece que tu pajarito ha vuelto al nido, cariño, dijo Silvia, con una voz ronca de fumadora. Aunque qué nido tan cutre. Tendremos que reformarlo cuando sea nuestro. Esto no es vuestro, dije, manteniendo la voz firme aunque el corazón me latía con fuerza. Retrocedí un paso hacia la puerta de entrada, que había dejado entreabierta. Salid de mi casa. Ahora. ¿Tu casa? Carlos soltó una risotada amarga. Martina, no tienes nada. Nada que no te haya dado yo o mi familia. Esos papeles que has presentado son basura. El notario retractará su declaración, el médico dirá que te presionaron. Eres una histérica con suerte de no estar encerrada en un psiquiátrico. Como en el informe que falsificaste, repliqué, clavando la mirada en él. Muy profesional, por cierto. Aunque el doctor Mendoza, dijiste que se apellidaba. Vaya coincidencia, un primo lejano tuyo, ¿no? Los tribunales encontrarán eso muy interesante. El rostro de Carlos se descompuso por un segundo. No esperaba que supiera ese detalle. Silvia se levantó del sofá, moviéndose con la elegancia felina de un depredador. Deja de perder el tiempo, Carlos. Mujer, escucha bien. Este juego legal es aburrido. A mí no me gustan los juegos largos. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Su perfume era opresivo. Tienes dos opciones. La fácil, firmas la renuncia a todo. El piso, el restaurante, lo que quede en las cuentas. Te das por vencida y te vas a vivir a un pisito con tu suelidito de cocinera. Te dejamos en paz. ¿Y la difícil?, pregunté, sin apartar la mirada. Ella sonrió,
una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el mármol. La difícil implica que mi vida se vuelva complicada. Y cuando mi vida se complica, me gusta compartir la molestia. Tengo amigos, Martina. Amigos a los que no les gustan los papeleos ni los jueces. A los que les encanta resolver problemas de forma rápida y definitiva. Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire. Un accidente en la cocina de un restaurante es muy común. O un tropiezo en el metro a horas punta. Cosas tristes. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era un farol. La calma brutal con la que lo decía lo hacía creíble. Carlos la miró, y en sus ojos vino horror, sino un brillo de esperanza desesperada. Él había soltado al perro rabioso y ahora esperaba que mordiera por él. Fue en ese momento cuando el entrenamiento de los últimos días, la rabia contenida y la certeza de tener pruebas, cristalizaron en una serenidad glacial. Había previsto algo así. Antonio me había advertido. Silvia Torrente, dije, lentamente, sacando mi teléfono del bolsillo. Viuda de Ernesto, el gordo, Torrente, dueña del salón de belleza, Eclat, en el Eixample, que sirve de fachada para lavado de dinero de sus amigos del puerto. Usas el apartamento de la calle Provenza, pagado con dinero de mi cuenta conjunta, para recibir a ciertos caballeros de negocios de dudosa procedencia. ¿Te gusta que te llamen la viuda negra en ciertos círculos? El rostro impasible de Silvia se resquebrajó. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hice mis deberes, continué, deslizando el dedo por la pantalla. Y que tengo amigos en sitios más altos y más bajos que los tuyos. Antonio Herrera te manda recuerdos, por cierto. Dice que le contó a tu socio, el gallego, lo mucho que te interesas por los negocios de mi marido. El gallego no pareció muy contento. Dice que mezclar problemas matrimoniales con los negocios familiares es de mala educación. El nombre de Antonio, y sobre todo el de el gallego, un capo de menor rango pero notoriamente celoso de su territorio y misógino, hizo efecto. Palideció visiblemente. Antonio había sido claro, esa mujer es una trepa. Sus contactos son prestados, no propios. Se asusta cuando los de verdad se enfadan. Estás mintiendo, escupió Silvia, pero su voz había perdido toda su seguridad anterior. Llamamos a el gallego, para que lo confirme, dije, mostrando el teléfono. Tenía un número guardado, proporcionado por Antonio, que no pensaba marcar, pero que servía como excelente farol. Fue entonces cuando Carlos, cegado por la impotencia y viendo desmoronarse su última esperanza, estalló. Basta de historias, gritó, y se lanzó hacia mí, la mano alzada. No llegó a tocarme. Una sombra enorme apareció en la puerta y una mano como una tenaza agarró la muñeca de Carlos en el aire, deteniendo el golpe en seco. Era Lucio. Víctor apareció a su lado, bloqueando la salida al rellano. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo sus presencias, masivas y tranquilas, llenaron la habitación de una tensión física palpable. La señora Pérez dijo que salieran, dijo Lucio, con una voz tranquila y profunda. Su agarre debía de ser doloroso, porque Carlos gritó y se retorció inútilmente. ¿Quiénes son estos? Suéltame, esto es secuestro, chilló Carlos. Es protección, dije yo, recuperando el aliento. Contra intrusos y amenazas. Como las que acaba de proferir la señora Torrente. Que, por cierto, han quedado muy bien grabadas. Toqué un icono en la pantalla de mi teléfono y la voz ronca de Silvia llenó la habitación, un tropiezo en el metro a horas punta. Cosas tristes. Silvia miró el teléfono como si fuera una serpiente. Eso es ilegal, no puede grabar sin consentimiento. En mi propia casa, ante una amenaza creíble de muerte, sí puedo, repliqué. Y será una delicia para el juez. Extorsión, coacciones, amenazas, se acumula, ¿verdad, Carlos? Lucio soltó a Carlos, empujándolo levemente hacia atrás. Él tropezó y fue a parar contra Silvia, que lo apartó con asco. Váyanse, dije, señalando la puerta. Y no vuelvan. La próxima vez, en lugar de mis amigos, llamaré a la Guardia Civil. Y les aseguro que el informe sobre las conexiones de la señora Torrente les interesará tanto como a el gallego.
Silvia me lanzó una última mirada cargada de veneno puro. Esto no ha terminado, susurró, pero era una bravata hueca. Sabía que su jugada había fracasado. Había subestimado mis recursos y, sobre todo, la sombra alargada de Antonio Herrera. Para mí, sí, respondí. Para vosotros, solo empeora. Carlos, derrotado y humillado, no dijo nada. Solo bajó la cabeza y, seguido por Silvia, salió del piso. Las pisadas de sus costosos zapatos resonaron en la escalera, cada una un redoble de derrota. Lucio y Víctor me miraron. ¿Está bien, señora?, preguntó Lucio. Asentí, las rodillas empezando a temblar ahora que la adrenalina se retiraba. Sí. Gracias. Miré a mi alrededor, el piso que había sido mi hogar y que ahora era un campo de batalla. No quiero quedarme aquí ni un minuto más. Recogeré lo último y me iré. Mientras metía algunas cosas en una bolsa, sonó mi teléfono. Era Pablo. Su voz sonaba eufórica. Martina, ¿dónde estás? Acabo de salir del juzgado, es una victoria brutal. Con los documentos de Antonio y la declaración del notario, el juez ha aprobado todas las medidas cautelares. Las cuentas en el extranjero están congeladas de facto, la venta falsa del piso anulada, y el informe médico psiquiátrico desestimado por fraude. Además, ha emitido una orden de alejamiento provisional de Carlos hacia ti, y hay indicios de delito fiscal por la doble contabilidad del restaurante que pueden caer sobre él y sobre Diego. Colgué, apoyándome en la pared. No era el final, pero era la victoria más clara hasta ahora. Carlos estaba acorralado legal y financieramente. Silvia se retiraría, al menos por ahora, para lamer sus heridas y explicarle a el gallego, porque su nombre estaba en boca de un juez. Salí del piso, cerrando la puerta con llave. No miré atrás. Bajé las escaleras, donde Lucio y Víctor me esperaban. Al salir a la calle, el sol de mediodía bañaba Barcelona. Respiré hondo. El aire sabía a libertad, y a una justicia que, aunque lenta y sucia, empezaba a inclinarse a mi favor. La guerra continuaba, pero la batalla en casa la había ganado yo. Y la siguiente, la batalla final, se libraría en los tribunales. Iba preparada. El juicio fue rápido, contundente y, para los Mendoza, demoledor. En la sala fría y sobria de lo mercantil, los trajes caros y las actitudes altivas de Carlos, Adriana e Isabel se fueron desmoronando día a día como castillos de arena bajo la marea. Pablo, con la meticulosidad de un cirujano y la ferocidad de un león, fue desgranando la maraña de fraudes. Los informes bancarios de Lucía, los documentos falsificados obtenidos por Antonio, el testimonio del notario arrepentido, que declaró bajo protección haber sido amenazado por Carlos, la pericia caligráfica que invalidaba mi firma, y hasta la declaración sorpresa de Javier, el primo, quien, presa del remordimiento, testificó sobre los planes de despojo y la existencia de Silvia. El golpe final vino de la Fiscalía, que, tras revisar el caso, añadió cargos por delito fiscal y blanqueo de capitales, dados los movimientos a paraísos fiscales. La mención de C. Mendoza Holdings y las transferencias a las Islas Caimán hicieron que el juez, un hombre serio y de mirada penetrante, frunciera el ceño con creciente severidad. Silvia Torrente, inteligentemente, desapareció del mapa. Su abogado presentó un escrito desvinculándola de cualquier asunto familiar de los Mendoza y alegando que era una víctima de la manipulación de Carlos. Antonio me susurró, en un descanso del juicio, el gallego le ha puesto las orejas coloradas. Está fuera del juego. Por ahora. Diego, mi ex socio, aceptó un acuerdo de última hora para evitar la cárcel, renunció a su parte de la cazuela a cambio de no ser procesado por malversación y fraude. Se marchó de Barcelona con la cola entre las piernas. El restaurante volvía a ser íntegramente mío, con una deuda por los impuestos evadidos que, según el juez, debía asumir Carlos como principal responsable. Carlos, sentado en el banquillo, fue transformándose. La arrogancia inicial dio paso a la irritación, luego a la desesperación y, finalmente, a una palidez resignada. Su abogado, bueno pero no milagroso, poco pudo hacer contra la montaña de pruebas. Isabel y Adriana, sentadas en la galería, vieron como el apellido Mendoza, del que tanto alardeaban, se arrastraba por el fango de la prensa económica y del corazón. El día de la sentencia, guardé un vestido color azul marino, simple pero elegante.
No quería parecer triunfadora, solo digna. Pablo me apretó el brazo cuando el juez comenzó a leer. En virtud de lo expuesto, y atendiendo a la premeditación, el abuso de confianza conyugal y la gravedad de los hechos probados, se estiman íntegramente las pretensiones de la demandante, doña Martina Pérez Ruiz. Las palabras siguientes fueron un run run de justicia poética. Divorcio expedito por deslealtad. Atribución de la vivienda familiar a mi nombre. Reposición íntegra de los fondos sustraídos de las cuentas conjuntas, más intereses. Indemnización por daños morales y perjuicios económicos. Liquidación de la sociedad de gananciales favorable en un 80% para mí, dada la conducta depredadora y fraudulenta de la parte demandada. Carlos también sería responsable de las deudas fiscales del restaurante y de una multa sustanciosa por intento de simulación documental. Adriana sollozó abiertamente cuando se mencionó que tendría que devolver, con sus bienes personales como garantía, los 280.000 euros recibidos, a título no justificado. Isabel se levantó y salió de la sala con la cabeza alta pero el rostro descompuesto, antes de que concluyera la lectura. Carlos, al escuchar la sentencia, ni siquiera me miró. Se quedó con la mirada perdida en el suelo, un hombre vaciado, derrotado no solo por la ley, sino por la evidencia de su propia ruindad. Al salir del juzgado, acosada por los flashes de los fotógrafos y las preguntas de los periodistas, Pablo me hizo un gesto de victoria discreto. Es total, Martina. Ha ganado. Todo. No sentí euforia. Sentí un alivio profundo, inmenso, como el de quien sale a la superficie después de haber estado a punto de ahogarse. Y cansancio. Un cansancio de meses que se colaba en los huesos. La fiesta de divorcio no fue una fiesta al uso. Fue una cena íntima en la cazuela, con el local cerrado al público. Asistieron Lucía, mi amiga del banco, cuyo informe había sido el primer clavo en el ataúd de Carlos, Antonio Herrera, sentado a la cabecera como un padrino benevolente, Pablo, el abogado, sin corbata por primera vez, y unos pocos empleados leales del restaurante que se habían mantenido a mi lado incluso cuando los rumbreaban. No hubo discursos grandilocuentes. Solo brindis con un vino tinto excelente, risas sinceras y la calidez de saberse rodeada de gente que valía la pena. A mitad de la cena, el maitre se acercó con una carta en la mano. Señora, ha llegado esto por mensajero. Parece importante. Era un sobre grueso, de papel de calidad. En el remite, el logotipo de la guía Michelin. Con el corazón acelerado, lo abrí. Dentro, una carta a mi nombre, firmada por el director para España y Portugal. Estimada señora Pérez, tras el reciente cambio de titularidad y dirección que hemos registrado en la cazuela, y habiendo seguido con interés la evolución de su propuesta gastronómica en los últimos años, a pesar de los desafíos administrativos conocidos, nos complace invitarla a participar en una colaboración especial con el equipo del restaurante Lasarte, con 3 estrellas Michelin, para una serie de cenas a 4 manos el próximo otoño. Consideramos que su enfoque de la cocina de mercado, con toques personales y arraigo local, podría crear una sinergia extraordinaria. Dejé la carta sobre la mesa, sin poder hablar. Lasarte. Martín Berazategui. Una oportunidad que habría sido un sueño inalcanzable unos meses antes. Pablo, curioso, cogió la carta y al leerla, sus ojos se abrieron como platos. Martina. Esto es enorme. No es una estrella, dije, recuperando la voz, que me temblaba ligeramente. Pero es un camino hacia ella. Antonio alzó su copa, con una sonrisa pícara. A la nueva vida de Martina. Que los canallas se pudran en su miseria, y los honrados cocinen para dioses. Todos brindamos. La felicidad, esa noche, no era un estallido, sino una brasa cálida y constante en el pecho. Un mes después, el piso de Sarriá estaba en venta. No podía volver a vivir entre aquellos muros llenos de fantasmas. Con parte del dinero recuperado, compré un loft luminoso y abierto en el Born, con vistas a las azoteas del barrio gótico. Era un lienzo en blanco, sin recuerdos ajenos. La cazuela había reabierto sus puertas bajo una nueva enseña, Martina. Cocina de mercado. Había renovado el local, abriendo más ventanas, pintando las paredes de un blanco cálido y añadiendo toques de cerámica verde. El menú era 100% mío, un reflejo de quien era, honesto, de sabores nítidos, con productos de proximidad.
Las reservas empezaron a llenarse. La historia, contada a medias en la prensa, había generado una curiosidad que se transformó en lealtad cuando la gente probaba mi comida. Una tarde de finales de verano, estaba en la pequeña terraza trasera que había mandado construir, bebiendo una copa de vino blanco y mirando cómo el sol teñía de oro y naranja las cúpulas y antenas de Barcelona. La ciudad, que había sido testigo de mi humillación, era ahora el escenario de mi renacimiento. Sonreí para mis adentros. La paz no era la ausencia de ruido, sino la armonía dentro de uno mismo. En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa de hierro forjado. Un mensaje de un número desconocido. Por un instante, un escalofrío del pasado me recorrió. Lo abrí. Era de Javier, el primo. Un mensaje corto y sin adornos, para que lo sepas. Carlos ha declarado la bancarrota personal. No pudo con las multas y las deudas. Adriana ha tenido que vender su piso y se ha ido a vivir con Isabel a un apartamento en las afueras. Se acabó. Me voy a trabajar a Londres. Suerte, Martina. Lo siento. Lo leí 2 veces. No sentí alegría. Ni pena. Solo un cierre. Una página finalmente pasada, con la tinta seca. Borré el mensaje y el número. Miré de nuevo hacia la ciudad que se preparaba para la noche. Las primeras luces empezaban a titilar. Desde abajo, desde la cocina abierta del restaurante, subía el murmullo alegre de mis empleados preparándose para el servicio, el tintineo de cristalería, el aroma tentador del caldo que acababa de colar. Sonreí, de verdad esta vez. Levanté mi copa hacia el cielo de Barcelona, en un brindis silencioso. Por mi padre, que me enseñó a ser honrada. Por Antonio, que me recordó que la justicia a veces tiene aliados inesperados. Por mí, por no haberme roto. Y por el futuro, que, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sabía a algo maravilloso. A algo propio.